cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Carta a los Filipenses. Una hermosa carta que Pablo escribe a esta iglesia con la cual tenía una relación muy particular. Amaba esta iglesia y la iglesia lo amaba a Pablo también. Es una iglesia que nació de un problema, de una controversia. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se nos relata que Pablo llega a la ciudad de Filipos luego de una visión. Él estaba en Troas, o sea, del otro lado, digamos así, del mar, y estaban durmiendo, no sabía bien para dónde ir, y de pronto en un sueño el Señor le hace ver un varón macedónico, de Grecia, de Macedonia, que le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo, juntamente con Silas, y estaba con Timoteo, cruzan de Troas a Macedonia, y a la primera ciudad que llegan es a Filipos. Filipos era una ciudad pequeña en la cual no había sinagoga. Sabe que para que en un lugar hubiera una sinagoga tenía que haber mínimamente 10 hombres judíos, y la comunidad era tan chica que no había sinagoga en Filipos. Y Pablo acostumbraba, como usted recuerda, cuando llegaba a un lugar, buscar una sinagoga e ir ahí a predicar el Evangelio. Pero no había sinagoga en Filipos, así que comienza a buscar quienes se congregaban, quienes estaban juntos, y encuentra a orillas del río, en el día de reposo, un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres que estaban orando, que iban a la oración. Y Pablo se queda con ellas, les predica el Evangelio, y una de ellas, Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, una mujer que vendía púrpura, en unas telas muy preciosas, que eran las que se usaban para los mantos de los reyes, se convierte al Señor. Así que ella comienza a adorar al Señor, y tal es su conversión que ofrece su casa para que la iglesia se reúna ahí. Pero mientras pasaban los días y se estaban congregando, mientras Pablo y Silas iban caminando, les salía al encuentro una chica, una jovencita, pitonisa, que era una pitonisa. Era una chica que trabajaba o estaba sirviendo en el templo del oráculo de Delfos, que tenía como símbolo una pitón, por eso decían que eran pitonisas, y que tenía un espíritu de adivinación, y que a través de ese espíritu de adivinación decía a las personas: estos son hombres que anuncian el camino de salvación. Así que, enojando esto a Pablo, finalmente él decide darse vuelta y decirle a esta mujer, mejor dicho, al espíritu que había en esta mujer, que la deje, ¿no? Y que ella termina siendo liberada por la palabra de Pablo a través de la acción del Espíritu. Pero pasa que esta chica daba mucha ganancia a sus amos adivinando. Así que los amos fueron enseguida a denunciarlo a Pablo, quien fue puesto preso con Silas, les dieron una paliza, los metieron en la cárcel, en el lugar más profundo, en el último lugar, allá en la cárcel, y cuando llegó la medianoche dice que Pablo y Silas cantaban. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y mientras hacían esto, dice que la cárcel tembló, un gran terremoto, y de pronto las cadenas que ellos tenían fueron libres. Así que el carcelero, queriendo matarse, pensando que se habían escapado todos los presos, le dijo: no te hagas daño,
dice Pablo, estamos todos acá. A lo cual él, habiendo escuchado los himnos, hace una de las preguntas quizá una de las preguntas más importantes que un hombre puede hacerse en su vida. Y le pregunta a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que el apóstol Pablo le dice, bueno, levántate, bautízate y vas a ser, creyendo en el Señor Jesús, salvo vos y toda tu casa. Así que así comienza la iglesia de Filipos, con Lidia, una mujer de buena posición, con una jovencita esclava liberada por el poder de Dios y con un carcelero convencido por el accionar del Espíritu frente a las canciones y al mensaje de Pablo. Así que comienza a funcionar esta iglesia y Pablo trabaja en ella un tiempo y luego continúa él su viaje misionero. Así que llegando después de su tercer viaje misionero, yendo a Jerusalén, Pablo es encarcelado y él decide apelar al emperador, así que es llevado a Roma. Cuando llega a la ciudad de Roma, es aprisionado, encadenado a un soldado, pero consiguen que pueda estar en una casa alquilada, no en una prisión domiciliaria. Y durante 2 años Pablo estuvo allí, en prisión. Pero hubo un detalle. Resulta que el soldado que estaba encadenado a Pablo se lo cambiaban cada 4 horas. Así que cuando le dieron al primer soldado, que pensaba, este Pablo está acusado de sedición, de hablar mal del César, de querer hacer... Dice, ¿de qué te acusan? Y Pablo seguramente empezaría, mira, no te voy a contar de qué me acusan, pero te voy a contar algo lindo. A Jesús de Nazaret, de quien Dios hizo el Cristo, murió en la cruz por tus pecados. Y hacía el primer soldado, y después el segundo, y después el tercero. Así que imagínate, le cambiaban la guardia cada 4 horas, así que tenía 6 soldados por día para predicarle el Evangelio. Supongamos que le hayan asignado 60 soldados, no lo irían todos, pero por lo menos en 2 años, cada vez los soldados iban, volvían, y Pablo predicando el Evangelio. Esto es 10 años después que él había estado en Filipos. Así que decide, estando en esa condición, enviarles una carta. Le escribe a los efesios, le escribe a los colosenses y también les escribe a los filipenses. Y por último, una cartita a Filemón. Pero escribiéndole a los filipenses les dice, capítulo 1, versículo 1, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, dice Pablo, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Jesucristo. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa,
a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Qué hermoso comienzo, qué hermoso pasaje. Pablo escribe a todos los santos que están en Filipos. No le escribe a las estatuitas que están en las iglesias, no a esos santos, no a los que están en el calendario. Les escribe a cada uno de los creyentes que están en ese lugar. Como si nos estuviera que escribir a nosotros. Escribiría Pablo y Timoteo a los santos que están en Avellaneda, juntamente, dice, con los diáconos y con el pastor. Los incluyó también, gloria a Dios. Escribía Pablo a los hijos del Señor y les resalta esta característica, a los santos, porque sos santo, eres una mujer santa, sos un joven santo. ¿Sabes? Esa es nuestra posición en Cristo. Pablo va a usar la frase en Cristo 19 veces en esta carta, porque ese es nuestro lugar. Con Cristo, dice, juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, decía Pablo. Cristo vive en mí. Es una unidad. A los efesios le decían, y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Te quiero decir una cosa, no solamente estás sentado, sentada en estos bancos, en sus casas, sino que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. A los ojos de tu Padre, el Señor, eres santo. Pero el gran desafío para nosotros, que vivimos todavía en este mundo, que andamos en este mundo, que mañana lunes tenemos las obligaciones y las responsabilidades que cumplir por estar en este mundo, debemos vivir la vida de tal manera que llegue a condecirse con lo que somos en Cristo. Espiritualmente, eres santo, eres santa. Tu responsabilidad, trabajar en tu vida espiritual para que esa santidad esté en armonía con nuestra manera de vivir. ¡Qué desafío! Por eso Pablo dice, les escribo a ustedes, a los santos, y no hace tres grupos, no dice, bueno, al pueblo, a los diáconos y a los obispos o pastores que señorean la iglesia. No, todo un grupo, con distintos roles, distintas tareas. Porque en el reino de Dios no hay jerarquías, en el reino de Dios hay ministerios. Y el mayor liderazgo en la iglesia no lo tiene quien tiene un título, sino aquel que sirve. Porque querés ser grande en el reino de Dios, sé el servidor de todos. ¿Querés ser el más grande? Hacete siervo de todos. Serví a tus hermanos, serví a los que viven cerca tuyo. Entonces vas a ser grande, vas a ser una mujer grande en el reino de Dios. Y Pablo les continúa hablando, dice, en primer lugar, dice, reciban gracia y paz de Dios. Porque Dios es un Dios de gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bendición espiritual que llega a tu vida, no merecida, porque nadie merece nada de Dios, pero sí desmerecida, porque aun cuando éramos enemigos en nuestra mente de la cruz de Cristo, Él ya nos había perdonado. Aun cuando muchas veces somos indiferentes a la palabra del Señor o a lo que Dios nos está hablando, Él ya nos perdonó. Cuando muchas veces somos aún rebeldes a la palabra de Dios, en Cristo ya estamos perdonados. Por eso esta carta a los filipenses es una carta en la cual Pablo trata de transformar a ellos en primer lugar, y a todo aquel que la lea, nos incluye a nosotros,
su cosmovisión frente a la vida. Porque vivimos por gracia de Dios. No hay ninguna cosa, no hay mérito nuestro, primero delante de Dios para recibir algo. Pero es esa gracia la que hace que abramos nuestros ojos cada mañana. Es esa gracia la que hace que podamos estar en su presencia. Es esa gracia la que hace que recibamos de Él la bendición. Y es esa gracia que hizo que Cristo, como Pablo va a escribir más adelante, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se vació, se anonadó, se despojó de sus atributos divinos, de algunos, para tomar forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y en esa exaltación de Jesús, a través de su sufrimiento y su padecimiento, vos sos exaltado, exaltada en Él, porque estamos en Él, somos su cuerpo. No somos un cuerpo decapitado, tenemos cabeza, es Cristo. Y nosotros estamos unidos a Él como Él a nosotros. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y yo en ustedes, llevaréis fruto. Esta es la realidad. ¿Sabe? El cristiano no sigue las enseñanzas de Jesús. El cristiano está en Jesús. Los maometanos siguen a Mahoma, los budistas siguen las enseñanzas de Buda, pero el cristiano está en Cristo. Por eso sus enseñanzas deben hacerse carne, espíritu en nosotros. Sus palabras son espíritu y son vida. No estamos llamados a seguir entonces un precepto. Estamos llamados a vivir en comunión con una persona, con un ser personal, divino, eterno, poderoso. Es el Señor Jesús. Y esa gracia es la que hace que sobre tu vida venga la paz. No hay paz sin gracia. No hay paz sin la gracia de Dios. Puedes tener un momento de tranquilidad. Podés vivir momentos lindos. Por ahí te vas de vacaciones a algún lugar, te sentás al solcito, estás ahí tomando unos mates, leyendo la Biblia, disfrutando. Qué lindo, dice uno. Estoy tranquilo, tengo paz. Sí, pero es un momento. La verdadera paz es la que Jesús te da. Dice, yo mi paz os dejo, mi paz te doy. No la doy como la da el mundo. Por eso primero somos depositarios de la gracia de Dios por Jesucristo y también de la paz de Dios en Jesucristo. Por eso Pablo les escribía, dice, gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y oro por ustedes. Y oro por ustedes. Pablo oraba por los filipenses. Dice, cada vez que me acuerdo, pido por todos ustedes con alegría. Pablo está preso. Te azotaron. Te has encadenado. Sí. Pero pido por ustedes con alegría porque colaboraron conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon. Y acá Pablo comienza a poner la llave en la cerradura para abrir la puerta de nuestro entendimiento y darnos a entender cuál era su propósito en esta carta. Hay un texto, que muchos conocemos textos de esta carta. El que leímos recién es uno de ellos, ¿no? El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo vuelva, hasta el día de Jesucristo. Pero también muchas veces sabemos de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios da tanto el querer como el hacer. Conocemos estos textos, pero el texto clave en el cual Pablo quiere que ellos piensen y nosotros también. Lo dice más adelante en este capítulo, él comienza hablando de su situación y dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Y acá revela lo que el Espíritu le había revelado a él en su corazón. Corre el velo del misterio. El vivir es Cristo. Para cada uno de nosotros, para cada hijo de Dios, para cada hombre, mujer, joven, niño, niña, llamado a ser de Jesucristo. El vivir debe ser Cristo. Porque si no, no vas a tener paz. Te vas a enrollar en las cosas del mundo. No quiere decir que tenés que dejar todo. No hay que hacerse anacoreta e ir a una montaña. No hay que renunciar al trabajo o dejar de estudiar para tener 17 reuniones en la iglesia la semana. No, no es eso. Es sencillamente un recambio de prioridades. Porque si Él es tu prioridad y tenés una cosmovisión de que la vida está centrada en Cristo, vas a tener una cosmovisión cristiana de tu familia y tu matrimonio va a estar centrado en Cristo. Tu maternidad y tu paternidad van a estar centrados a través de Cristo. Tu ámbito laboral va a estar regido por el pensamiento de Cristo. Tus estudios, tu futuro. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo dice, me alegro, no que estoy preso. Dice, no, eso me duele, me pone triste, me limita. Pero ¿sabes qué? Dice, me alegro que el Evangelio camine. Y ahí Pablo nos revela el gran secreto. Cuando el vivir es Cristo, te alegras que Cristo sea anunciado. Mire, más adelante dice, algunos predican a Cristo por contienda pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pensando, y algunos decían, bueno, ¿viste Pablo, el que predicaba tanto de Cristo, tan apóstol que era? Mirá dónde está preso. Seguro que algo habrá hecho. En algo lo agarraron. Se le habrá caído el celular y habrán mirado algo y habrán encontrado algo que no iba. En cambio dice, fíjate en mí, yo predico a Cristo, soy una persona cabal, estoy acá. Aquel que se decía el apóstol está preso. Dice que muchos predicaban a Cristo por contienda, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero Pablo dice, pero ¿sabes qué? Dice, yo me alegro. Dice, porque sea que por estar en contra mía o por hacer lo que yo les enseñé, Cristo es anunciado. En esto me alegro y me voy a alegrar aún. Ahora, fíjese, usted dirá, pero ¿cómo, Pablo? Escuchame, esta gente no tenía una buena motivación para predicar a Cristo. No importa, dice Pablo. Lo que importa es que Cristo está predicado, que predican el verdadero evangelio. Dios después atenderá su corazón. Si usted recuerda los Gálatas, en los Gálatas había otro problema. Estaban todos de acuerdo con Pablo, pero predicaban otro evangelio. En que había que circuncidarse primero y después hacerse judío y después, ¿se acuerdan? Entonces Pablo dice, no, eso no. Pero con los filipenses dice, acá dice, sea que para querer perjudicarme a mí, para ayudarme, por obediencia, de lástima, por alegría, porque no tiene nada que hacer, por lo que sea. Pablo dice, me alegro que Cristo es anunciado, como visión cristiana. El reino de Dios es extendido. A eso fuimos llamados. Mas buscad primeramente, dijo Jesús, la comida y el vestido, y después vayan a la iglesia. No era así, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y estas cosas, lo que necesitan, comida, vestido, trabajo, vendrá por añadidura. El apóstol Pablo nos llama esta mañana a poner nuestra cosmovisión en Cristo. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la obra en tu vida, la va a terminar. Mira, te voy a decir una cosa. Dios no te va a abandonar. Uno. No te va a fallar. No te va a dejar para después.
El príncipe de los predicadores, que fue Spurgeon, fue considerado el príncipe de los predicadores, él decía: ¿usted vio una creación a medio terminar? ¿Usted vio, dice, el sol y la luna, que le falta un pedazo? Dice, todo lo que Dios hizo es completo y perfecto. No va a dejar tu vida a la deriva. Y esta mañana te quiero decir eso. Aquel que empezó la obra en tu vida, puede que a los 6 años, a los 7 años, cuando a través de la escuela dominical conociste a Cristo, puede que más grande, puede que en esta iglesia o a miles de kilómetros de acá. Pero el que comenzó la obra, la va a terminar. Y vos estás ahí en el medio. Vos tenés que trabajar juntamente con Él. Porque Dios va a cumplir lo que se propuso para vos. Pero si vos obedecés la palabra y te pones en sintonía con el Señor, Señor, cuando te despertas una mañana, que hoy tu palabra corra. Señor, que hoy muchos reciban el Evangelio. Y después te vas a hacer lo que tenés que hacer. Porque no quiere decir que tenemos que dejar todo. Pero nos quiere poner el apóstol Pablo nuevamente en el enfoque. El vivir es Cristo. ¿Y sabes qué? Dice, el morir es ganancia. El morir es ganancia, dice Pablo. Dice, así que, dice, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Alguien decía, el lecho de muerte de un cristiano es la apertura del portón a la dicha eterna. Es muchísimo mejor. ¿Produce tristeza? Sí. ¿Verdad? Cuando perdemos seres queridos, evidentemente. Es algo que también Dios nos puso a nosotros, ¿no? Por el amor, por la pérdida, por todo lo que significa. Hay lutos que realmente son muy dolorosos, muy profundos. Pero cuando entendés que entró la dicha eterna, y lo que Pablo decía es muchísimo mejor. Entonces una correcta actitud hacia la vida, el vivir es Cristo, y es una correcta actitud hacia la muerte. Es lo mejor. Así que Pablo dice, y estoy puesto en estrecho, dice más adelante aquí en Filipenses, es que no sé qué elegir, la verdad. Dice, si me quedo acá, dice, o irme. Dice, pero la verdad que si quedarme acá es bueno para ustedes, prefiero quedarme acá. Prefiero servirlos. Fíjense la visión de Pablo. Y no era uno dice, bueno, pero era el apóstol Pablo. Pero ¿sabe? Estamos llamados nosotros a compartir esta visión. Porque está en la Biblia. Y si está en la palabra de Dios, es para cada uno de nosotros. Por eso el gran desafío, que no está tanto en quizás una institución gloriosa, está en una predicación, en un servicio efectivo, en predicar a Cristo. Los domingos lo hacemos desde acá. El resto de los días, donde vos estás. Es el gran desafío. ¿Pensás que no podés? ¿Pensás quizás como Moisés, que no sabés hablar? ¿Como Jeremías, que sos chico? ¿Como Amós, pero mi tarea es otra? El que empezó la buena obra la va a perfeccionar en tu vida. Compartí a Cristo. Compartí a Cristo. Y vas a ver cómo la gracia del Señor, la paz de Dios, va a resultarte diferente en tu corazón. Si no la sentías, la vas a empezar a sentir. Y si la sentís y la estás viviendo, va a ir creciendo. Porque para esto fuimos llamados. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. No desesperes. No te entristezcas, no te sientas sola, no te sientas abandonado, no pienses que Dios ya terminó con vos, no pienses que te dejó para después. Hay tiempos difíciles, la vida trae distintas circunstancias, pero el gozo, dice Pablo, el gozo está puesto en saber que Cristo es anunciado en este mundo, que la gracia de Dios, que el poder de Dios
y aún la recompensa de Dios para aquellos que responden en fe. Está en la disposición de cada hombre y cada mujer dispuesta a vivir en humildad frente a Jesús. Este es el primer gran desafío que nos hace Pablo. Una correcta actitud hacia la vida. Más adelante nos va a mostrar el ejemplo de Jesús y luego el ejemplo también de él, de Timoteo y de Epafrodito. Y después nos va a mostrar el premio de la vida cristiana. Y por último nos va a estar hablando en esta carta del poder de Dios accionando en nuestra vida para que todas estas cosas sean una realidad y no tan solamente el tema de un sermón dominical. El Señor quiere en esta mañana desafiarnos también, sea que, como dije, estemos en este lugar, sea a través del video, de una grabación o de lo que vos les cuentes mañana a otros que no vinieron. Porque de eso se trata la cosa, de contar, de transmitir, de compartir, no una doctrina, sino a este Cristo maravilloso con el cual tenemos una relación. Estás en Él. Cerra tus ojos.